El tema del día de hoy es edificados en armonía y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 7 de Romanos 15. Vamos a hacer primero la lectura del pasaje que vamos a estudiar en los próximos minutos. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Qué hermoso pasaje. El tema de hoy se llama edificados en armonía. Y el primer punto que quiero reflexionar sobre estos versículos es que nosotros, para poder ser edificados en armonía como iglesia, tenemos que apoyarnos mutuamente para crecer. La semana anterior estudiamos que somos un solo cuerpo, una sola iglesia, en el cual todos tenemos que desempeñar nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos que apoyarnos mutuamente para crecer. El verso 1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y es que Pablo viene hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 14, acerca de la comida y la bebida. Y dice que si para alguien comer algo no es un problema porque es alguien maduro en la fe, pero que hay alguien que no ha madurado en la fe todavía y comer eso sería un problema. Por amor a esa persona, por amor al cuerpo de Cristo, yo debería abstenerme de comer algo que pudiera ser tropiezo en la vida espiritual de esa otra persona y afectar las relaciones en la iglesia. En ese contexto es que tenemos este llamado de que nosotros, por amor a la iglesia y por amor a nuestros hermanos, estamos dispuestos a no hacer lo que consideramos correcto solamente. Estamos dispuestos a no hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada. Estamos dispuestos a sacrificarnos con tal de ser de bendición para otros. Yo debo dejar que Dios use mi vida para apoyar a otros en su crecimiento espiritual. Y eso implica muchas veces morir a mí mismo, a mis deseos, a mis criterios, y poder pensar más allá, pensar en el bienestar de la iglesia del Señor. Por eso es que somos llamados a edificar sin egoísmo. Como iglesia tenemos que entender que la naturaleza de la iglesia es distinta a la de cualquier otra organización que exista sobre la tierra. Es espiritual. Y como tal, tenemos que enfrentarla de manera espiritual. No podemos dejar que nuestra naturaleza humana, influenciada por nuestra naturaleza pecaminosa, nos haga hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, a como nosotros lo pensamos y ya. Porque así soy yo y así salado el que no le guste. Y entonces dejamos que el orgullo, el ego,
en nuestras propias concepciones se impongan, a pesar de que eso cause daños en la vida de otros, en la iglesia, y cause daños a la iglesia. Dice el verso 2 de Romanos 15, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Es común escuchar, y quizás muchos lo hemos hecho, usar mal textos de la Biblia para justificar que nosotros vamos a terminar haciendo siempre lo que nos dé la gana. Me explico. ¿Ha escuchado usted una frase? Es que aquí estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Y es cierto, pero la sacamos de contexto. Y a veces usamos el pretexto de decir que queremos agradar a Dios y no a los hombres como para decir, yo voy a hacer lo que yo quiero y no tengo por qué darle gusto a la gente. En la iglesia eso no debe ser así. Aquí Romanos 15:2 dice, cada uno debe agradar al prójimo. O sea, no pienso solo en mi bienestar, pienso en el bienestar de los demás. ¿Para qué? Porque yo entiendo que mi vida es un instrumento en las manos de Dios para bendecir. Dice, debe agradar al prójimo para su bien, para bendecir a otros y con un propósito, edificar la vida de otros. Veamos este mismo versículo en dos versiones. La traducción en lenguaje actual dice, todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Entonces yo estoy dispuesto a disminuir yo para que Cristo, el carácter de Cristo se refleje más en mi vida, para buscar el bienestar de los demás, para ser yo un apoyo para los demás integrantes de la iglesia y poder ayudarlos a fortalecer su fe y ayudarles en su caminar cristiano. La pregunta es, ¿estoy viviendo yo para hacer eso en la vida de la iglesia? Cada uno debe agradar a su prójimo, dice la Nueva Biblia Viva, y hacer cuanto contribuya al bien y a la edificación de su fe. ¿Estamos actuando de esa manera nosotros? ¿Estamos siendo de ese estilo de vida? Porque a final de cuentas, nosotros en la iglesia y en la vida cristiana tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo, eso fue justamente lo que hizo. Dice el verso 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Nótese bien esto. Nótese bien lo que dice este pasaje. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Él, el Hijo de Dios. O sea, no pensó en hacer las cosas que él creía correctas solo porque las creía, sino que él ni hacer todo lo que él era capaz de hacer, pudiendo hacerlo, sino que él no pensó en su bienestar, sino pensó en el bienestar de los demás. Explico esto con Filipenses. Pablo le escribe la carta a la iglesia que estaba en Filipo y dice, por tanto, en el verso 1 del capítulo 2, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, o sea, comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y dice el verso 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad. O sea, no hagan nada pensando en ustedes mismos. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y entonces yo me encuentro que en la iglesia, yo no voy a la iglesia para llenarme solamente yo. Yo no voy a la iglesia solamente porque ahí me agrada, porque ahí me llenan mis gustos, mis preferencias. Me siento satisfecho, porque eso es actuar por vanidad y egoísmo. Yo debería estar en la iglesia y decirle, Señor, ¿cómo me quieres usar para bendecir la vida de otros? ¿Cómo me quieres usar
para edificar la vida de otros. Y entonces, cuando yo me considero más espiritual, más carga, y tengo mi derecho a hacer las cosas como yo quiera, yo estoy aquí por Dios, no por los demás, y ese tipo de ideas que son en contra de lo que Dios quiere para la iglesia, porque en la iglesia yo debería considerar a todos como mejores a mí, porque yo soy el siervo de todos, porque estoy imitando a Cristo. Ese es el ejemplo que Cristo me dio, y dice que cada uno de nosotros tenemos que velar, no solo por mis propios intereses. Yo tengo que velar por mi crecimiento espiritual, sí. Tengo que velar por mi relación con Dios, sí. Pero también tengo que velar por los demás. Tengo que ayudar a edificar y bendecir la vida de los demás, a que los demás también puedan crecer. Por eso es que decimos que en la iglesia estamos para caminar, crecer y servir unidos. Y del 5 al 7 dice acá en Filipenses: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, renunció voluntariamente a esa condición para tomar forma. O sea, él nunca dejó de ser Dios, pero él renunció, por decirlo así, temporalmente. O sea, no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino él dijo: yo me rebajo voluntariamente y tomo la naturaleza de un siervo. Él, siendo igual a Dios, mereciendo alabanza y adoración, mereciendo honra y honor, vino y tomó forma de siervo. Ahora sí, ¿a qué te aferras? ¿A qué nos aferramos nosotros para creernos mejores a los demás? ¿A qué nos aferramos nosotros para creer que yo no tengo por qué rebajarme, ni humillarme, ni ser humilde, ni reconocer a los otros como mejores a mí, y menos ser el siervo de los demás? Lamentablemente, si quiero ser parte de la iglesia, contribuir a su crecimiento, y quiero ser un reflejo de Cristo, tengo que tener esa misma actitud que tuvo Jesucristo, de dar mi vida para que otros puedan ser rescatados, de dar mi vida para servir a los demás, de dar mi vida para edificar la vida de otros, porque así cumplimos los propósitos de Dios. Y evidentemente no podemos edificarnos en armonía si no estamos unidos por la palabra. La palabra de Dios es vital, y esa palabra nos ayuda a perseverar en la esperanza que tenemos como iglesia. De hecho, todo lo que se escribió, dice el verso 4, en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La palabra de Dios es fundamental en la vida de la iglesia. No podemos ser una iglesia alejada del texto bíblico. Hoy tantas filosofías e ideas humanas se han metido a la iglesia y se ha relegado al texto bíblico y la relevancia que tiene la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para que usted y yo estemos preparados para las buenas obras que Dios preparó para nosotros como parte de su iglesia. Así que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos anima a seguir adelante y nos ayuda a perseverar en nuestra esperanza. Y hoy, más que nunca, necesitamos unirnos para mantenernos firmes en esa esperanza, dependientes de Dios. Dice el verso 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo. Dios es quien infunde aliento y perseverancia para todas las áreas de la vida. Y mi oración es que Dios te ayude y te dé ánimo y te dé nuevas fuerzas para que puedas seguir perseverando en los caminos del Señor.
pero que lo hagas como parte activa de la iglesia, como un miembro activo en la vida de la iglesia, en el cual podemos caminar, crecer y servir juntos, unidos, en armonía, conforme al ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y para ir finalizando, somos llamados a adorar en unidad, porque como iglesia somos llamados para vivir honrando a Dios siempre. Por eso es que la vida en comunidad es vital para nosotros los cristianos. El verso 6 dice, para que con un solo corazón y a una sola voz, o sea, unidad de propósito y unidad en la acción, glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser una expresión de adoración, pero también como iglesia necesitamos unirnos con el propósito de honrar a Dios, de exaltarle, y también necesitamos unirnos, ya sea a través de medios virtuales, en medio de esta pandemia, o a través de reuniones presenciales, para levantar nuestras voces y reconocer que hay uno que es Señor, hay uno que es Dios y verdadero, que hay uno que es Salvador, que entregó su vida para rescatarnos y darnos esperanza, y que nos permite el privilegio de ser parte de su familia, de ser parte de su pueblo, de ser miembros de su iglesia. Glorifiquemos unidos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y amémonos como Cristo nos amó. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. En la iglesia no podemos andar con, es que me cae mal, uy, es que no hay que modo, no lo soporto, no lo tolero. Y por diferencias infantiles nos peleamos y evidenciamos el fruto de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que son pleitos, iras, divisiones, disensiones y un montón de cosas más que afectan las relaciones humanas y que afectan las relaciones en la vida de la iglesia. Tenemos que aprender a aceptarnos tal y cual somos, así como Cristo nos aceptó. Pregunto, ¿qué fue aquello tan especial que Dios vio en ti, que voy a enviar a mi Hijo Jesucristo por Él? ¿Qué fue aquello especial, aquellos méritos que había en mi vida para que Jesucristo dijera, yo me rebajo y voy a ser siervo y voy a morir en una cruz por Sherman? En mi vida no había nada que hiciera méritos para que Dios hiciera eso. No había nada de méritos para que Cristo tomara esa decisión. Y creo que en la vida tuya tampoco. Porque la salvación se recibe por fe y es por gracia, un regalo que no merecíamos. El amor de Dios lo recibimos por gracia, no lo merecemos. Pero somos objeto del amor inagotable de Dios, que nos amó a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestro pecado, y generó un medio a través del cual pudiéramos reconciliarnos con el Dios verdadero, el creador del universo. Envió a su Hijo para que pudiéramos acercarnos nuevamente a Él y disfrutar de nuestra relación con Él y del amor que Él nos da. De esa misma manera tenemos que aceptarnos mutuamente, aunque el otro no haga méritos. Pero tenga la seguridad que usted y yo tampoco hacemos méritos para que otros nos acepten. Pero es que el amor de Cristo es el que tiene que reinar en las relaciones en la vida de la iglesia, porque así glorificamos a Dios. Este versículo 7 en la traducción en lenguaje actual dice así: por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Así que para gloria de Dios, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. Con el que Cristo nos ha recibido. Primera de Juan 4, 11 y 12 dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios,
Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Tenemos que amarnos, aceptarnos, valorarnos, respetarnos. De la misma manera en que el Señor nos amó a nosotros. Que Dios nos ayude a ser edificados en armonía. Que Dios nos ayude. Y quisiera invitarte a que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque a pesar de nuestras imperfecciones nos mostraste tu gracia y tu bondad y nos amaste. Y nos has dado el privilegio de ser tus hijos y ser parte de la iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que en nuestra vida ha habido muchas actitudes que nos alejan de ti, de tus propósitos y de lo que tú deseas, Señor, que nosotros seamos en el contexto de la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarnos, respetarnos, perdonarnos, servirnos unos a otros y seguir creciendo por tu gracia, por tu fidelidad. Señor, queremos ser la iglesia que tú anhelas que seamos. Queremos ser la iglesia que la sociedad que nos rodea necesita. No queremos poner más excusas. Queremos humillarnos hoy, Señor, y pedirte que nos transformes, que quites todo orgullo y todo aquello que impida, Señor, que entre nosotros nos mostremos verdaderamente tu amor. Entendemos que tú quieres que perseveremos firmes, unidos en la esperanza, en el estudio de la palabra, en el servicio, en la proclamación del evangelio, Señor, pero también quieres que juntos nuestra vida sea un acto de adoración y que también, Señor, podamos levantar nuestras voces para exaltarte a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, Señor, queremos terminar esta reunión exaltando tu nombre, glorificándote, Señor, honrándote a ti, porque tú eres el único que lo merece.